Buenas tardes, ingenieros, compañeros. Somos el grupo número 9, conformado por Dender Zambrano Moisés, Nevares Vera Carlos y quien habla, Cueva Chibarguán. El tema a tratar es la instrumentación y control industrial. Siguiente. A continuación, hablaré acerca de una pequeña introducción. Los procesos industriales exigen el control de la fabricación de los diversos productos obtenidos. Los procesos son muy variados y abarcan mucho el tema de lo que es la fabricación y producción. En estos procesos es absolutamente necesario controlar y mantener lo que son los agentes físicos, tales como presión, caudal, temperatura, velocidad, la humedad, el punto de rocío, entre otros. Por esto se crearon los instrumentos de medición y control que permiten el mantenimiento y la regulación de estas constantes en condiciones más idóneas que las que el propio operador podría realizar. Siguiente. Entrando a lo que es ya materia o lo que vamos a hablar, los instrumentos de medición, dice que un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud física, tales como las que les hablé, pueden ser temperatura, velocidad, humedad, presión, entre otros. Esta medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real. Siguiente. Los instrumentos de medición tienen sus características. Las características importantes de un instrumento de medida son las siguientes: precisión, exactitud, resolución, gama y escala, apreciación y error. Estas de aquí son características fundamentales para la medición de un agente físico o una magnitud física. Ejemplos de instrumentos de medición tenemos lo que son termómetros, que es para medir temperatura, barómetros, que son para medir presión, y las balanzas, que son para medir masa o peso. Estos son algunos ejemplos de instrumentos de medición. Lo que es los sensores. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar diferentes tipos de materiales con el objetivo de mandar una señal y permitir que continúe un proceso, o bien detectar un cambio dependiendo del caso que este sea. Los sensores tienen una función básica, es recibir señales provenientes de sistemas físicos, por lo tanto, encontrarse tanto sensores como señales físicas requieren ser procesadas. Siguiente. Los elementos de un sensor son tres, que son elemento primario, que es el sensor, elemento secundario y elemento de manipulación. El elemento primario parte del instrumento que primero se utiliza la energía del medio de medición para producir una condición que representa la variable de medida. El elemento secundario es la que convierte la condición producida por el elemento primario en una condición útil para la función del instrumento. Los elementos de manipulación son los que realizan operaciones en respuesta a la condición producida por el elemento secundario. Siguiente, por favor. Ya, los sensores se pueden clasificar en dos tipos, que son la señal de entrada y la señal entregada por el sensor. En lo que es la señal de entrada, esta puede ser térmica, eléctrica, química y magnética. Y lo que es para la entrega al sensor, pueden ser una señal analógica o digital. Siguiente. Lo que es transmisor o transductor, también denominado. Estos de aquí sirven para convertir una magnitud física clásica en una señal eléctrica. Es decir, los transductores se utilizan principalmente en instrumentos de medición electrónicos. Al día de hoy, los transmisores se utilizan comúnmente en diversos sectores de la industria. La posibilidad de transformar de este modo las magnitudes físicas supone un ahorro de tiempo considerable. Además, la conversión permite también transmitir los resultados a lo largo de mayor distancia y evaluar dichos resultados. Siguiente. Las señales digitales. Estas de aquí son variables eléctricas con dos niveles bien diferenciados que se alternan en el tiempo transmitido
de información según su código previamente acordado. Estos escalas de nivel tienen símbolos que pueden ser 0 o 1, verdadero o falso. Ya, las señales digitales descritas tienen la particularidad de tener solo dos estados y por lo tanto permiten representar, transmitir o almacenar información binaria. Siguiente. La señal analógica son variables eléctricas que evolucionan en el tiempo en forma análoga a alguna variable física. Estas variables pueden presentarse en la forma de una corriente, una tensión o una carga eléctrica. Estas de aquí varían en forma continua que entre un límite inferior y un límite superior. Siguiente. Son. Pon pausa. Qué vergüenza esa huevada. Pues me movió una diapositiva, güey. Tú me la moví. Lo que debemos tomar en cuenta al momento de elegir un controlador es la compensación en adelanto y la compensación de atraso. Esta básicamente acelera la respuesta e incrementa la estabilidad del sistema, y la de atraso, esta puede reducir o eliminar el error de estado estacionario. Siguen. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es un actuador. Un actuador es un dispositivo inherente mecánico cuya función es proporcionar fuerzas para mover o actuar otro dispositivo mecánico. Las fuerzas que provoca el actuador provienen de una fuente posible. Estas pueden ser de una presión neumática, una presión hidráulica o una fuerza motriz eléctrica, o también llamado motor eléctrico. Siguiente. Las funciones de un actuador son accionar, que tienen la función de participar en la realización física de la tarea, ejecutando o haciendo ejecutar un efecto físico, es decir, un movimiento, enviando la energía eléctrica hacia un transductor o transmisor que intervendrá de una transformación física o química. Los tipos de traductores, estos de aquí pueden ser hidráulicos, eléctricos y neumáticos. Sí. Ahora les hablaré acerca de lo que es la exactitud, que es la cualidad de un instrumento de medida, por lo que ende a dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud física. En otras palabras, otra definición es el grado de conformidad de un valor indicado a un valor estándar aceptado o valor ideal, considerando este valor ideal como si fuera el verdadero. Siguiente. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de lo que es un instrumento de precisión. La precisión se dice que este es un término relacionado con la confiabilidad del instrumento. ¿Qué nos quiere decir esto? Si nosotros al momento de realizar una medición, el instrumento a utilizarse nos proporciona resultados similares, se podría decir que el instrumento es preciso. Como se puede observar en la imagen, tenemos un ejemplo de precisión. Como se puede observar aquí en los puntos que se encuentran, digamos que a una distancia mínima, se podría decir que está un ejemplo de precisión, ya que la distancia de separación es mínima. Como segundo instrumento tenemos lo que es la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre en sí es cuando se realiza una operación de calibración. Es decir, el instrumento a calibrar con un aparato patrón averiguar el error. ¿Qué quiere decir esto? Que es en sí la diferencia entre el valor medido por el instrumento y el aparato patrón que nos va a mostrar el resultado verdadero. Como se puede observar, en la parte de abajo tenemos lo que es un ejemplo entre incertidumbre y tolerancia. Tenemos lo que son 4 casos. En el primer caso se podría decir que la tolerancia para que haya una incertidumbre está dentro de, se podría decir que la incertidumbre está dentro del rango de tolerancia. En el segundo caso se puede observar
que la incertidumbre en sí no está dentro del rango de tolerancia. Se podría decir que como que no cumple con las especificaciones. Y asimismo, en el caso 3 y en el caso 4, la incertidumbre está, se podría decir, en una parte al rango de tolerancia del instrumento que se para realizar la medición. Tenemos lo que es error de medida. El error de medida es en sí la desviación que se presentan en las medidas prácticas en una variable de proceso con relación a las medidas teóricas o ideales. Se puede observar en la parte de abajo tenemos un ejemplo que nos dice que es el error obtenido al medir el caudal con 4 tipos de elementos. El primero es un diafragma, el segundo es un transmisor electrónico de 40 a 20 mil amperios, el tercero es un receptor electrónico y el cuarto un integrador electrónico. Los errores de dichos elementos de lazo, el del diafragma es el 2% y el de los demás es el 0,50%. Entonces, al calcular el error de medida, se podría decir que es la sumatoria de aquellos errores elevados al cuadrado y a su vez la raíz cuadrada de las mismas. Y el error de medición sería de 2,18%. A continuación les voy a hablar acerca de la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la razón entre el incremento de la señal de salida o lectura y el incremento de la variable que la ocasiona. Por ejemplo, si tenemos un transmisor electrónico que va desde los 0 a los 10 bares y la presión en pasa de 5 a 5,5 bar y en la señal de salida pasa desde 11,9 hasta 12,3 miliamperios, la sensibilidad es el cociente. Como se puede observar en la imagen en la parte de abajo, tenemos lo que es el resultado de sensibilidad de dichos datos que dije anteriormente, que es de 0,5, más o menos 0,5 miliamperios sobre bar. Como siguiente punto tenemos lo que es la repetibilidad. Nos dice que la repetibilidad es la capacidad de reproducción de las posiciones, ya sea de la pluma, el índice o la señal de salida del instrumento, que al medir rápidamente valores idénticos de la variable, ya sea en las mismas condiciones o en el mismo sentido de variación. Como se puede observar en la parte de abajo tenemos un gráfico, conformado por un conjunto de datos. Tenemos el número de ítem que es desde 1 hasta 19. Tenemos lo que es la variable, indicación, diferencia y cuadro de diferencia. En este caso, para hallar lo que es el resultado de repetibilidad, se va a hacer una diferencia entre la variable y la indicación. Y a su vez, esta diferencia se la va a elevar al cuadrado. Luego, para hallar lo que es la repetibilidad, que viene dada por la fórmula raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia elevada al cuadrado dividido por el número de ítems, que sería 19. En este caso, el resultado de variable sería de 0, más o menos 0,0064. Como siguiente punto, tenemos lo que es la histéresis. Nos dice que la histéresis es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice o la pluma del instrumento o la señal de salida para el mismo valor cualquiera del campo de medida. En otras palabras, se podría decir que la histéresis es el error máximo cuando se realizan dos medidas. ¿Qué quiere decir con dos medidas? Se realizan dos medidas, una medida se realiza de forma ascendente y otra medida se realiza de forma descendente, así como se puede observar en la gráfica. Como siguiente punto tenemos lo que es la resolución. La resolución nos dice que esta es la mínima variación de la magnitud medida, que esta va a dar lugar a una variación perceptible de la indicación del correspondiente valor. Si se puede apreciar en la imagen, y como lo dice su definición, que es la mínima variación de la magnitud medida, se puede observar que las variaciones entre
los puntos medidos son mínimas o en sí no varían. Como siguiente punto tenemos lo que es deriva. Nos dice que deriva, esta es una variación de la señal de salida que se presenta en un periodo de tiempo determinado, mientras se mantienen constantes tanto la variable de medida y todas las condiciones ambientales. Por ejemplo, si tenemos una deriva térmica que va de cero en un instrumento en condiciones de temperatura ambiente durante un mes, se podría decir que la deriva fue de un 0,2% de alcance. A continuación, mi compañero le va a seguir explicando acerca de los instrumentos de medición. Como siguiente punto tenemos lo que es la trazabilidad, que como lo dice el Comité de Seguridad Alimentaria, la trazabilidad son procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto. La trazabilidad en sí se la puede aplicar en diversas áreas, como lo pueden ser el área logística, tecnológica, y en lo que corresponde también a la vertiente alimentaria, como se lo puede ver en la imagen, donde se observa trazabilidad en cada uno de los puntos, desde materia prima hasta producto terminado. Otro punto, instrumento de medición, viene siendo lo que es el ruido. Se entiende por ruido los componentes de tensión o intensidad no deseables que se superponen con la componente de señal que se procesa. Cabe recalcar que los ruidos se clasifican en ruido interno, que viene siendo por consecuencias físicas, como lo puede consecuencias físicas como lo pueden ser cargas, ruido térmico y ruido externo, que estos son consecuencias naturales o consecuencias dadas por el hombre. Como se puede apreciar en imagen, el ruido son las flechas rojitas que estas van desde el cable blindado hasta el tope a tierra. Siguiente. Otro instrumento de medición viene siendo la linealidad, que esta es la diferencia de sesgo a través de un rango de operación de un sistema de medición. Como se puede apreciar en la imagen inferior, existe cierto sesgo en la medición 1 y correspondiente a tantas mediciones va a haber mayor diferencia de sesgo. En la imagen de arriba se puede apreciar un instrumento de medición para determinar la linealidad. Otro instrumento viene siendo lo que es el amplificador, que es la diferencia tensión-tensión, cuya ganancia puede establecerse de forma muy precisa. Como se puede apreciar en la imagen, el amplificador interacciona tanto con la fuente, con la carga y la carga para realizar su respectivo proceso, se puede decir. La calibración viene siendo un conjunto de operaciones a determinadas condiciones, que comprende la medición de un patrón de referencia y el instrumento que deseamos comprobar. Como se aprecia en la imagen, la calibración se da en diferentes áreas por el que pasa el producto en sí dentro de una industria. Tenemos lo que es también los sistemas de control, que estos en sí vienen siendo uno de los recursos más utilizados dentro del sector industrial, ya que toda producción en sí debe estar como liderada por ingeniería que requiere de este proceso para lograr los objetivos determinados o ya planteados. Estas pueden ser de tipo eléctrico, neumático, hidráulico y mecánico. Dentro de los
sistemas de control tenemos lo que son los lazos abiertos y por otro lado lazos cerrados. La diferencia entre ellos dos es que en el lazo abierto la señal de salida no afecta el funcionamiento del sistema total. En cambio, en el lazo cerrado es todo lo contrario, ya que aquí depende de un sensor que viene a dar la señal a la toma de decisiones para ver si se hace una retroalimentación dentro del proceso. Un ejemplo en el lazo abierto pueden ser las microondas y en el lazo cerrado los mini split o aire acondicionado. Tenemos lo que son las conclusiones, que podemos decir que los instrumentos de medición son herramientas que se utilizan para medir magnitudes físicas y el control de procesos. Trata de mantener mediante un sistema automático las principales variables de un proceso en valores próximos a los deseados a pesar de las posibles perturbaciones. Muchas gracias.